siendo los santificados de Jehová, el pueblo de Dios sigue pecando. Pero lo interesante de esto es que hasta el más ungido sufre las consecuencias del pecado. En Salmos 32, del 3 al 4 dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Quiere decir que la conciencia que el Espíritu Santo nos pone, que la presencia de Dios, cuando nosotros que somos siervos de Dios, ministros de Dios, hijos de Dios, estamos en pecado, seguimos haciendo las cosas indebidamente, el Señor no te va a dejar tranquilo. Por eso es que las personas luego que pecan, que hacen las cosas ocultas, que están en estas cosas lujuriosas, mirando a la mujer de su prójimo, en infidelidad, en pornografía, en muchas cosas que vamos a ir hablando, no pueden experimentar la presencia de Dios. No pueden tener una intimidad con Dios. Y es por eso es que dice que había un gemir, había un lamento. Y ya no sos el mismo. Ya no hay ese gozo, ¿no? Ya no venís gozoso a alabar a Dios. Ya no alzás las manos. Ya no querés alabar porque te sentís sucio. No te sentís digno. No sentís que Dios te pueda hablar. Y ese es el tema. Dios no te habla porque estás en pecado. ¿Y qué es lo que termina haciendo la gente? Se termina yendo de la iglesia, ¿no? Eso es lo que pasa. Y se empieza a adormecer y esa persona que era fuego, que servía, que ayudaba, que ministraba, que discipulaba, ya no hace lo mismo. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y nosotros para hacer eso tenemos que tener algo de parte de Dios. Y si estamos en pecado no vamos a poder darlo. Y dejamos de servir y nos vamos apagando. Y justamente quería dar este mensaje porque la iglesia, por estos pecados, el pueblo de Dios termina adormeciéndose. Deja de servir, deja de buscar la presencia y terminamos siendo muchas veces mal testimonio porque estas cosas empiezan a salir a la luz y la gente cree que los cristianos son peor que la gente de afuera porque la gente espera mucho más de nosotros que alguien de afuera. Y tenemos que empezar a dar la talla como verdaderos hijos de Dios. Y tal vez vos digas: hermano amado, qué exagerado que sos. Yo creo que no debe ser tan así. Yo creo que tal vez los nuevos tienen alguna falla, error, o ellos son los que deben luchar, pero una persona que va 5 años como cristiano, 10 años, 2 años, que ya sirve, no debe tener esos problemas. Pero quiero darle algunos datos también, ¿no? La inmoralidad en la iglesia. Esto es un estudio en Latinoamérica que dice lo siguiente: una encuesta entre 1000 pastores dice lo siguiente: el 12% había cometido adulterio, el 23% había hecho algo sexualmente impropio, el 51% tenía a la pornografía como una tentación fuerte y el 25% había visitado sitios web pornográficos. Esos son los ungidos de Jehová, los siervos, los pastores, los líderes. Pero ¿cómo están tal vez el pueblo, ¿no? Los otros que tal vez no tienen un cargo, pero se supone que son hijos de Dios y el estándar es el mismo? El 23% había cometido adulterio. El 45% había hecho algo sexualmente impropio. El 47% admite que la pornografía es un problema en su hogar. Y el 53% consume pornografía cada semana. Esos son los estándares. Esos son los cálculos. ¿Cuánto será aquí? ¿Cuánto será en nuestras pequeñas familias? Es un problema real. Necesitamos solucionar esto. Necesitamos ser sinceros. La lujuria no perdona y no respeta inteligencia, no respeta capacidad, no respeta estatus social, estudios, profesión, tu teología, tus cursos, tus años de cristiano. No le importa nada de eso. La lujuria y el pecado sexual atrapa, seduce, nos atrae de una manera muy linda, muy atractiva, que nadie se va a enterar, de que va a ser algo pasional, divertido, que nos va a agradar, pero el tema es que los efectos son devastadores. El tema es que hay devastación el día de mañana en nuestras familias, en los hogares, en los trabajos. A consecuencia de estos pecados, muchos matrimonios quedan destruidos. Muchos hijos quedan en el abandono.
Muchos hijos quedan en el camino porque después de las consecuencias la gente termina abortando. A consecuencia de esta situación, muchos trabajos quedan truncados, ¿no? Entre amigos se la hacen con la esposa y se terminan negocios, o terminan con el colega y ya no se puede trabajar de la misma manera y uno termina tal vez perdiendo su trabajo. Nos damos cuenta de que estos pecados afectan todas las áreas de nuestra vida. Quiero comentarles algo a los solteros, que veo algunos que deben ser solteros acá. Debemos entender que la sexualidad es un derecho del casado y la Biblia no da otra instrucción. El sexo es un regalo de Dios para el matrimonio. Si usted quiere ese regalo, quiere ese premio, cásese. Si no, espere. La palabra dice es mejor casarse que andarse quemando. Si usted no puede controlarse, si son muy ardientes con su pareja, o tal vez su pareja tiene muchas luchas con eso por su pasado, etcétera, etcétera, cásese. Si no, termine, porque va a estar en pecado, porque va a terminar fornicando, va a terminar adulterando. Porque tal vez si él tiene muchas luchas y no puede con usted, porque usted es una siervaza de Dios y le pone freno, tal vez vaya y busque otra. Y ahí van a haber consecuencias, daño. Ambos tienen que entender que el sexo es solo para el matrimonio. Y para los casados, solo tu esposa y tu esposo es la única fuente de gratificación y excitación sexual. Tenemos que amar a nuestra esposa, amar a nuestro esposo. La palabra nos habla muchísimo, ¿no? En muchos libros también nos habla en Cantares, ¿no? Que disfrutemos con nuestra sierva, que probemos de su cuerpo. No quiero ser tan explícito, pero usted ha visto los ejemplos que verdaderamente nos incita a que disfrutemos de esa unión sexual con nuestra pareja, que disfrutemos de la mujer de nuestra juventud. Y el tema es que cuando nosotros estamos corrompidos en el pecado, estamos en lujuria, ya no vemos de la misma manera a nuestra mujer, a nuestro esposo. Ya vemos que está medio gordito, ya no es la misma de antes, ya no está figurín, ya tiene esto, que no sé qué. ¿Por qué? Porque la vanidad del pecado nos hace ver de una manera distorsionada. Y no disfrutamos y terminamos buscando en otros lados. Entonces hay un problema. Y el estar metido en este tema de la lujuria, del pecado, de la impureza sexual, nos lleva a diferentes consecuencias. Por ejemplo, la pornografía. El estar en pornografía nos hace tener una idea degenerada, nos hace creer que necesitamos ser igual que los del video, hacer las mismas cosas para hacer tal vez un buen partido, ¿no? Los jóvenes crecen creyendo que necesitan hacer ciertas poses, ciertas cosas para ser un superhombre, ¿no? Las mujeres igual hasta charlan de eso. ¿Por qué? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿No? Pero nos damos cuenta de que la pornografía ha entrado tanto a nuestras vidas que como hombres y mujeres decimos, pero esto yo lo vi o dicen, y el mundo dice que hay que hacer ciertas cosas para hacer un buen partido en lo sexual y demás. Nos vamos corrompiendo y vamos teniendo pensamientos erróneos en contra de la palabra de Dios. Nos damos cuenta que la lujuria y el pecado sexual nos hace creer que necesitamos experimentar antes de casarnos para ver si somos compatibles, ¿no? La típica, ¿no? Es que nosotros tenemos relaciones para ver si somos compatibles y después ver si casarnos, ¿no? Adulterio, fornicación muchas veces, ¿no? La gente cree que es lícito estar viviendo con su pareja antes del matrimonio y eso no es así, eso es pecado. Desde que el sexo es tan fácil de conseguir, el amor es más difícil de conseguir. Todo mundo se mete con todo mundo. Nos damos cuenta de que antes, ¿qué es lo que pasaba? Erróneamente también, digamos, ¿no? Uno salía a un lugar, conocía a alguien, medio que hablaban y tenían relaciones y después se arreglaban, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona? Se conocen, tienen sexo. Es más, ni se conocen, ¿no? Se saludan, se gustaron, tienen sexo, o la acerca a su casa, la lleva al otro y después se arreglan. Si es que quieren o ni siquiera se arreglan. Nos vamos corrompiendo. Y el tema es que muchas veces como padres permiten eso, que los hijos
las hijas estén llevando a cualquier persona cada día, cada fin de semana, como si eso fuera cualquier cosa. Los jóvenes ya no respetan la casa, llevan a cualquier pelada, a cualquier joven, como si fuera una pasarela. Pero es para que no se incomode mi hijo, es que después yo no va a querer ir a la iglesia. Yo creo que no hay que obligar, pero mientras viva en la iglesia hay que tener los principios de Dios en casa. La gente está atada espiritualmente. El tener relaciones sexuales antes del matrimonio, como ustedes saben, la relación sexual es un pacto, es una unidad, es algo físico, espiritual y emocional. Y muchas veces al tener relaciones sexuales quedamos atados. Y es por eso que hay personas que han tenido relaciones antes del matrimonio y pueden haber ejemplos de personas que duraron 10 años, 5 años, 3 años y no tuvieron relaciones. Es como que terminadas, hay una ruptura, hay un dolor, pero está ahí, ¿no? Acaba, ¿no? Pero cuando has tenido relaciones, y tal vez usted lo ha experimentado o ha escuchado algunos ejemplos, las personas no pueden dejar, sienten que su vida se va, que no van a poder encontrar otra persona porque están tan atados, porque están atados en ese pacto espiritual. Y cuando algo es de Dios, ¿qué es? Bendición. Y cuando vamos en contra de un principio de Dios, ¿qué es? Maldición. Y esa relación sexual está maldita. Y es por eso que hay personas que no pueden superar una pareja. Y la ven y sienten que nunca lo van a dejar y que hay algo que les sale del alma y tal vez hasta saben que él es infiel, saben que se la hace, saben que es una mala persona, pero no pueden dejarlo. ¿Por qué? Porque están atados espiritualmente. El pecado los ha sellado. Y cada uno hace su vida y después se ven y algo arde y esa conexión, ¿no? Esa conexión, esa atadura debería ser para el matrimonio, para que te sea imposible dejar a tu pareja. No para antes, que te esté ligando a todo mundo. Pero eso los jóvenes no lo entienden. Y después andan llorando, ¿no? No puedo dejar a esta persona. El tema de la lujuria también nos perjudica porque las personas empiezan a degenerarse y tanto hombres como mujeres empiezan a tener prácticas como la masturbación. Y estaba viendo algunos estudios de que por qué este es un problema tan grave, porque se vuelve adictivo. La masturbación es un problema que se vuelve tan adictivo que se lo compara con el uso de cocaína. ¿Sabía usted eso? ¿Y por qué funciona de esta manera? Porque la masturbación hace que nuestro cuerpo libere hormonas de dopamina y serotonina, que son los que nos dan la sensación de felicidad, nos hacen ¡pum! Despegar, ¿no? Y algunos estudios científicos dicen que esto te lleva al mismo nivel de haber ingerido cocaína, ¿no? Que te despliega todos tus niveles, estás en las nubes, te sentís lo máximo, pero lo interesante de tanto la cocaína como la masturbación es que después viene el bajón, ¿no? Después de estar en las nubes viene el bajón, ¡pum!, de golpe. Y ahí empieza la depresión, la soledad, el sentirse sucio, el sentirse indigno, lo mismo que pasa luego de haber ingerido cocaína. Y lo interesante de esto es que nos destruye, nos va consumiendo, pero se va volviendo un vicio. Y sabemos que nos hace mal, pero nuestro cuerpo ya no puede dejarlo. Y cada vez necesitamos más pornografía, más masturbación, más degeneración sexual para sentir lo mismo que sentíamos antes. Lo mismo que con la cocaína, necesitamos ingerir más. Y es por eso que el hombre ya no le sacia tal vez la pornografía normal de humano, después mira de animales, ¿no? Ya no le sacia tal vez la pornografía y empieza a experimentar tal vez teniendo relaciones sexuales con animales, con muertos, con niños. Cada degeneración que vemos es por esto, es porque inicia con esto. Pero la gente lo ve normal. Lo interesante de esto es que nos vamos corrompiendo y el hombre se va corrompiendo. Y nuestros valores ya no son valores. El hombre tiene sexo sin amar. El hombre tiene sexo solo porque le da gana. El hombre tiene esa capacidad. Pero la mujer necesita estar involucrada. Y ese es el tema. Muchas veces, por no perder a alguien, nos dejamos involucrar. Muchas veces, por no guardar nuestro corazón, por no ser prudente, nos involucramos y nos hacen la prueba del amor y que si querés estar conmigo, tenés que entregar tu cuerpo. Y veo muchas jovencitas, y no jovencitas, gente mayor, que está dispuesta a dar su cuerpo para no perder su matrimonio, a dar su cuerpo para no perder su noviazgo, a dar su cuerpo para no dañar a sus hijos. Nosotros no hacemos un mal por hacer un bien, hacemos las cosas bien siempre.
¿Y saben por qué es eso? Porque hay heridas del pasado, porque tal vez ella vivió el divorcio de sus padres y dijo, yo nunca voy a querer que mis hijos sufran lo mismo. O tal vez su padre fue ausente, estuvo ahí pero no estuvo, entonces ella tiene una carencia y necesita sentirse amada, necesita sentirse especial, que alguien la abrace, la haga sentir valiosa. Entonces por eso todo el tiempo está con hombres y entrega su cuerpo, porque cuando entrega su cuerpo es la única vez que se siente cuidada. Nos vamos corrompiendo por necesidades, por falencias que hay en nuestro corazón que deberían ser suplidas con Dios. Las implicaciones, ¿qué implica esto? Hermanos queridos, la palabra nos dice que tenemos que resistir las pruebas, los ataques del enemigo, que nos sometamos a Dios, resistamos al diablo y Él huirá de vosotros, dice, ¿no? Pero en el pecado sexual la palabra es muy explícita y dice, huye. Con este pecado no podemos estar coqueteando, no podemos estar negociando, no podemos estar chateándole, visitándola, recogiéndolo, invitándolo. Pero eso es lo que hacemos, ¿no? Con la tentación. El tema es que si nosotros seguimos esto, ¿qué implica en nuestra vida? Se experimenta menos placer sexual. Los casados que están con estas degeneraciones, después no experimentan lo mismo con su pareja, ya su pareja no les satisface, porque ya están con el ojo lujurioso y dicen, pero mi instructor de gimnasio es más fisicudo, pucha. ¿No? Y empiezan a coquetearle, ya no ven de igual manera a su esposo. El hombre dice, no, pero yo me acuerdo que esta pelada me estuvo hablando en tal lugar y me tira tal vez onda, ¿no? Y como estamos en eso pecaminoso, la lujuria, los pensamientos, ya no se experimenta el mismo placer sexual, ya no se disfruta, ya no es lo mismo. Y hay muchos testimonios que dicen, no, mi esposa ya no quiere estar conmigo, mi esposo ya no quiere, ya no es como antes. Analicemos cuál es el problema. Hay gente más propensa al sexo casual en cualquier momento, a ser más infiel. Esto causa que sea cada vez más normal que vos puedas ser infiel. Se tiene menos interés en la paternidad. Cuando una persona tiene estos problemas de lujuria, de perversión sexual, no le interesa la paternidad, solo quiere sexo. No le interesa cuidar. Y es por eso que muchas veces no quiero juzgar a nadie, pero muchas veces cuando has tenido una vida un poco alegre, ¿no? Y por cosas de la vida tuviste un hijo, que es una bendición el hijo, ¿no? ¿Qué pasa? Normalmente cuando estás en ese ambiente de pecado, de generación, normalmente este tipo de personas, tanto hombres como mujeres, ¿cuál es su tendencia? No preocuparse por sus hijos y seguir en la joda, seguir en las lujurias, seguir en la fiesta, y lo que hacen es dejarlos a sus hijos con los padres, con los abuelos, con los amigos. Pero ellos no quieren hacerse cargo porque el pecado te enceguece, te embrutece. El pecado hace que tengas un entendimiento entenebrecido y las cosas que deberías preocuparte no los hagas. Por eso es que hay tantos padres que cero con los hijos, ¿no? Porque hay eso. Desvalorizan el matrimonio. Ya la gente lo ve como poca cosa, como dice, yo solo necesito estar con un hombre, una mujer, puedo cambiar. El pecado hace que ya no valoremos el pacto del matrimonio, que lo veamos como cualquier cosa. Esto hace que desvaloricemos a la mujer y la veamos como un objeto. Pero eso se trabaja desde la niñez, desde la juventud, haciendo y prohibiendo y poniendo límites a nuestros hijos del contenido que ven. Esto hace que se minimice la gravedad de las violaciones. Vemos tan normal como el pan de cada día en las noticias y ya ni siquiera nos afecta, ¿no? Antes decíamos, wow, qué grave, pobre señora. Ahora es como, otra más. Eso hace el pecado en nuestras vidas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si hemos experimentado estas situaciones, si estamos teniendo luchas, si tal vez nos hemos identificado con algún problema, situación en nuestro matrimonio, en nuestra relación como joven, o problemas un poco más personales que van con la lujuria, con el mirar, con el observar, ¿qué debemos hacer? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 3 al 5 y del 7 al 8, dice lo siguiente. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor,
no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Hermanos amados, una pregunta que mucha gente me hace es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios para mi vida? Bueno, déjeme decirle que esto es lo que Dios quiere para su vida. Esto es lo que deberíamos hacer para poder vencer todos estos problemas. Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Y qué es una persona santa? Es una persona apartada. Santo es una palabra en hebreo que significa kadosh, que significa apartado, apartado para los propósitos de Dios. Entonces yo decido apartarme para las cosas de Dios. Yo decido renunciar a ciertas cosas para estar en la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es que seamos santos, apartados. Que nos apartemos de fornicación. No dice que coqueteemos con la fornicación, que estemos cerca, que lo recojamos, que vamos al lugar de la fornicación o de todo fornica, que estemos chateando con respecto a la fornicación. Dice que os apartéis de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. Que respetemos a nuestra pareja, que lo cuidemos, que la honremos. No en pasión de concupiscencia como los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no conocían a Dios, los que no eran parte del pueblo de Dios. Entonces, que eso lo hagan ellos, no nosotros que se supone que somos hijos de Dios. No nos ha llamado Dios a inmundicia. ¿Se dan cuenta? Dios compara todos esos pecados sexuales con la inmundicia. Y dice, el que desecha esto, el que no hace caso, el que hace lo que le da la gana y sigue en el pecado, dice, no desecha a hombre, dice la palabra, desecha a Dios. Entonces, hermano, cuando usted sigue en esos pecados, cuando no confiesa, cuando sigue con esas lujurias, cuando sigue con los pecados ocultos, usted no está desechando a su líder, a su pastor, a su hermano mayor, a su pequeña familia, a la ICF, no. Usted está desechando a Dios. Y el desechar a Dios, a mí me pondría un signo de interrogación si soy un verdadero hijo de Dios. O tal vez solo participo, asisto, me agrada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tanto me tengo que abstener para santificarme? Efesios 5:3 dice, pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Quiénes son los santos? Los hijos de Dios. La palabra dice que lo que tenés que hacer es ni siquiera se nombre. O sea, ni siquiera deberíamos estar charlando burreras, ni siquiera deberíamos estar permitiendo ciertas cosas, ni siquiera deberíamos estar en ese alrededor donde haya fornicación y toda inmundicia. Y el tema es que tenemos que apartarnos radicalmente de esto. La palabra nos dice que resistamos a los pecados, a las pruebas, a las luchas, pero en lo sexual dice que huyamos. No tenemos que estar negociando, tenemos que apartarnos porque esto es adictivo. El tema es que no lo hacemos. ¿Saben por qué no lo hacemos? Porque nos encanta ese pecado sexual. Y hermano querido, déjeme decirle que usted nunca va a dejar ese pecado sexual, nunca, mientras eso lo disfrute más de lo que aborrece ese pecado. Porque usted tiene que aborrecerlo de la manera que Dios aborrece ese pecado y verlo tan mal como Dios lo ve para que ya no le satisfaga de la misma manera, para que ya no lo llene de la misma manera. Pero el tema es que a usted le encanta, a usted le gusta sentir eso y tal vez le gusta sentir eso más que la presencia de Dios, más que estar en los caminos del Señor. Y mientras eso sea así, no va a poder salir de ese pecado. Pero si usted verdaderamente ha entendido que Dios quiere que vivamos una vida en santidad, hoy Dios nos está llamando al arrepentimiento. Hoy Dios quiere que verdaderamente seamos libres de eso, porque Dios puede liberarnos. Dios puede romper esas ataduras. Cristo vino a darnos libertad. No a algunos privilegiados, sino a todo el que lo busca con un corazón genuino. Y la clave de eso es confesar nuestro pecado, ¿no? David decía, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió.
Entonces es imprescindible, en primer lugar, confesar nuestro pecado a nuestro líder, a nuestro pastor, a nuestro hermano mayor, porque la misma palabra dice, ¿no? La oración del justo puede mucho. Muchas veces lo único que necesitamos es que confesar nuestro pecado, abrir nuestro corazón, que el Señor vea que verdaderamente estamos arrepentidos. Obviamente confesar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Pero buscar a nuestro líder, buscar ayuda, que oren por nosotros y nosotros recibir esa paz que necesitamos, que nuestro corazón necesita hasta que confesamos verdaderamente nuestro pecado. Y el tema es que cuando nosotros confesamos sucede algo impresionante, que empezamos a ya no caminar solo. Nadie puede caminar solo en esto. No podemos ser llaneros solitarios, necesitamos a alguien que le podamos rendir cuentas, que sepa tal cual somos, que nos jale la oreja de vez en cuando, que sepa cuándo nos estamos haciendo los desentendidos. Eso fue algo que a mí me ayudó bastante. Yo con mi pastor Mauro soy tal cual, digamos, ¿no? Entonces él ya sabe cuándo yo me quiero hacer el loco, cuándo me estoy haciendo el desentendido, cuándo yo me quería hacer el opa con una pelada, cuándo cualquier cosa. Entonces él ya me miraba y ya sabía. Me decía, oye, cuidado, ¿no? O me llamaba o me decía, sé prudente con esto, te he visto medio esto. Entonces, eso me ayudó bastante para no caer. Pero mientras nosotros no somos reales, no tenemos quien nos cuide, nos haga seguimiento, no tenemos quien nos ayude. Cuando yo muchas veces estaba tentado, le decía, Mauro, estoy tentado, hay algunas juntes, algunas peladas, alguna situación que verdaderamente me está haciendo muy difícil. ¿Y qué me decía? Vamos a comer, vamos a pasear, juntémonos, hagamos algo, vamos a jugar fútbol, lo que sea. Pero si no tenemos quien nos ayude, va a ser muy difícil poder salir de esto. El siguiente punto para poder salir de esto es adorar a Dios. Nosotros tenemos que entender que necesitamos adorar a Dios. ¿Por qué tenemos que como cristianos saciarnos con esa agua agria del pecado si la palabra nos dice que Él es el agua viva que sacia nuestra sed? Estamos en pecado porque necesitamos ser llenados de algo, pero cuando nosotros adoramos su presencia, cuando alabamos, como lo hicimos en esta mañana, glorificamos, exaltamos a Dios, la presencia de Dios desciende, llena nuestro corazón, nos sentimos gozosos, nos sentimos plenos y no necesitamos estar en pecado. El tema es que la gente no adora, no alaba. Escucha lo que dice John Piper. El fuego de los placeres de la lujuria se debe combatir con el fuego de los placeres de Dios. A medida que todo nuestro ser se goza en adorar al Dios vivo, la lujuria se difumina como la niebla al salir el sol de la mañana. ¡Wow! Más de Dios, menos pecado. Donde hay luz, las tinieblas se van. Y cuando adoramos, glorificamos, exaltamos, derramamos nuestro corazón, empieza a haber luz en nuestra vida y el pecado se esfuma. Prudencia con el sexo opuesto. Hermanos queridos, es importante que recalquemos esto, hombres con hombres, mujer con mujer. No nos hagamos los superhéroes, no estemos ministrando el sexo opuesto. Recomendemos, ¿ok? Demos un consejo y direccionemos con una persona del sexo correcto. Porque ahí suceden las involucraciones, las confusiones. No estemos, y eso le decía ayer a los jóvenes, no estemos en recogiditas, ¿no? Hechos los comedidos, los coquetos. Los esposos, seamos prudentes, honremos a nuestra esposa, que se siente ella adelante, que siempre nos está acompañando a lo que sea necesario del trabajo o actividades. Obviamente hay situaciones donde no va a poder estar tu esposo o tu esposa, eso es correcto, pero donde podamos estar y darle su lugar es correcto hacerlo. Seamos prudentes, no demos chance al sexo opuesto para malos entendidos. Seamos prudentes hasta con lo que damos me gusta, ¿no? Porque muchas veces damos un mensaje erróneo y hay gente que tiene problemas con eso y nosotros estar dándole me gusta a la que sabemos que es media desviada o al que sabemos que es medio desviado, va a dar lugar para que nos empiece a hablar también, va a dar lugar para que empiece a haber un coqueteo, va a dar lugar a un mensaje erróneo. O tal vez no suceda nada, pero estamos lastimando tal vez a nuestra pareja, ¿no? Y eso es imprudente. Los colegas del trabajo, creo que es importante, ¿no? Ser prudente, hablar con respeto, con educación, pero una atención hasta por ahí nomás, porque nuestra mayor atención tiene que ser nuestra esposa, nuestro esposo. Y es por eso que cuando uno da el otro chance y empiezan a coquetear, nosotros la seguimos por hacernos el cordial, el atento. ¿Qué pasa? El día de mañana te peleas con tu esposa, te peleas con tu esposo. ¿Y qué pasa?
la que te sirve el café, la ves más buena gente y decís, pero esta me trata bien y no me responde. Pero mi colega de trabajo me dice que le gustó mi peinado y que me acomodé bien las uñas y se fija que yo hago esos cambios y mi marido no. Y empezamos a maquinar, empezamos a pensar, porque no estamos siendo prudentes, porque estamos dejando que otros nos halaguen y poniendo cosas en nuestro corazón. Prudencia con el sexo opuesto. Cuidado, no es que todo es malo, pero uno sabe discernir, ¿no? Hay que poner límites y tenemos que ser radicales en muchas situaciones. Si nosotros tenemos problemas con estas áreas, necesitamos ser radicales. La palabra dice en Mateo 5:8, el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio. Y en Mateo 5:29 dice, y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Entonces, la palabra nos está diciendo que muchas veces vamos a tener que ser radicales. Si verdaderamente tenemos un problema, una lucha, una debilidad con esto que vamos arrastrando hace bastantes años, vamos a tener que tal vez tomar medidas extremas o por lo menos por un tiempo. Van a haber grupos que vas a tener que borrar. Van a haber chat que tal vez no vas a tener que responder de ahora en adelante. Va a haber gente que tal vez ya no vas a tener que escuchar sus consejos, porque sus consejos es cuando estás peleado con tu esposa o tu esposa es, vámonos de fiesta con los amigotes, las amiguitas, ¿no? Creo que es importante que hagamos filtros, que cortemos. Tal vez hay personas que no van a poder tomar una sola cerveza o un vino porque cuando ingieren alcohol quieren tener sexo, quieren ser infieles, quieren ser más carnales. Tal vez lo necesario es que hagas un ayuno de redes sociales porque todo ese contenido te pone un poco carnal. Filtrar un poco las canciones que estás escuchando porque esas canciones te dan ganas de estar en infidelidad, en adulterio, en fornicación. Radicales, preferibles cortar esa canción, ese brazo, sacarse ese ojo, que estar en pecado. No proveamos para la carne. Como dice Matthew Henry, mejor es perder una buena túnica que perder una buena conciencia. Quiero dar este último ejemplo. Es cobarde el que huye de un conejo, pero no es cobarde el que huye de un león. El conejo no te puede matar, pero el león sí. Asimismo, es de sabios huir del pecado y no acercarse a él porque sabes que es más fuerte que tú y te quiere quitar la vida. Hermanos queridos, hoy tenemos que meditar. Esto es un problema consecuente de que nosotros no tenemos temor a Dios. De que nosotros le tenemos más miedo tal vez a nuestra esposa, a nuestros amigos, a nuestra frater, al qué dirán, que al Dios mismo que nos dio vida. A ese Dios que un día nos rescató. A ese Dios que un día cuando estábamos en el piso, cuando nadie daba un peso por nosotros, cuando tal vez no teníamos esperanza, Él nos rescató. ¿Cómo está tu corazón en este momento? ¿Qué es lo último que has consumido de lujuria? ¿Te sigue gustando hablar de esas cosas? ¿Te sigue gustando compartir esas cosas? ¿Estás poniendo los límites necesarios en tu hogar para que tus hijos tal vez no sufran esas consecuencias? Hoy es tiempo que volvamos a la cruz, hermano. Hoy es tiempo de que volvamos a la presencia de Dios. De que le digamos, Señor, te necesito. Tú eres mi Señor y Salvador y si me salvaste de la ira de Dios, del fuego del infierno, puedes salvarme de este pecado. A vos, hermano querido, que te sentís sucio, que te sentís indigno, que tal vez ya no querés venir a la iglesia presencialmente y solo la querés ver por las redes sociales porque has estado en pecado y tenés miedo de que te miren o el qué dirán o tal vez te estás apartando. Quiero decirte que Dios hace las cosas nuevas. Quiero decirte que la palabra de Dios nos habla de que Él nos rechaza un corazón constricto y humillado. A vos, hermana querida, que tal vez entregaste tu cuerpo, que perdiste tu virginidad,
quiero decirte que el Señor puede devolverte tu virginidad. Tal vez te entregaste a la persona no correcta, pero el Señor puede devolverte tu virginidad. A vos, joven, que tal vez hiciste abortar, que mataste a esa criatura y la culpa te acecha y tenés ahí el temor, el insomnio y no puedes dormir porque la culpa te persigue. Quiero decirte que si hoy te arrepentís, Dios te puede perdonar. Si hay personas que piensan que han fallado tanto que no van a poder pillar el amor verdadero, una pareja que los ame, que los respete, Dios puede darte esa pareja, esa sierva, ese siervo de Dios. Dios quiere derramar su misericordia. Aquí hay personas tal vez que han sido adúlteras, que han sido infieles, que están luchando con la fornicación, que tal vez tienen problemas con la masturbación, con los ojos. El Señor quiere limpiarte en esta mañana. Así que ahí donde está, quiero que oremos mientras alabamos a Dios y tengamos un tiempo especial con Dios. Ahí usted, hermano, en su casa, ore con Dios, clame al Señor y pídale que Dios sea liberando su vida. Amado Padre Celestial, te queremos pedir que tú seas limpiándonos. Amado Señor, hoy ya no quiero más. Límpiame de mi pecado. Límpiame de mi maldad. Señor, yo renuncio a la fornicación. Renuncio al adulterio, a la masturbación. Renuncio a esa pareja que no puedo superar. A esa persona que entregué mi virginidad. Yo renuncio a esas promesas. Renuncio al pecado de la carne. Limpia mis ojos. Quiero honrar a mi esposa, a mis hijos. Quiero ser un ejemplo para mis hijos, Señor. Perdona mis pecados. Pon un líder, un pastor para que me guíe. Quiero confesar mi pecado. Quiero que guíen mi vida. Solo tu Espíritu Santo puede ayudarme, Señor. Hable con Dios. Mientras alabamos, confiese su pecado.